En el principio, en un Edén perfecto, Dios creó a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Adán se levantó como un ser viviente, hecho a imagen y semejanza de Dios, y fue colocado en el jardín del Edén. Luego, Dios tomó una costilla de Adán mientras él dormía y formó a Eva, la primera mujer, y la trajo a la vida. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. En el jardín del Edén, Dios les dio dominio sobre todas las criaturas y les confió el cuidado de la creación. Adán y Eva vivieron en perfecta comunión con su Creador, disfrutando de la plenitud de la vida. En este paraíso la armonía reinaba, y la relación de Adán y Eva con Dios era pura y sin fisuras. Pero el Edén también estaba a punto de poner a prueba su obediencia y lealtad a Dios. En el jardín del Edén, la vida era un paraíso de belleza y abundancia. Sus exuberantes jardines estaban repletos de árboles frutales y flores fragantes. El aire estaba impregnado de una serenidad divina. Adán y Eva vivían en armonía con la naturaleza y su Creador. Su tarea era cuidar el jardín y todas las criaturas que lo habitaban. Cada día exploraban las maravillas de la creación y se deleitaban en su esplendor. Lo más preciado en el Edén era la comunión con Dios. Al atardecer, Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín, compartiendo conversaciones íntimas y revelando su amor y sabiduría. La comida en el Edén era abundante y deliciosa. Adán y Eva se deleitaban con los frutos frescos y la abundancia de la tierra. No había necesidad ni carestía. La inocencia y la pureza reinaban en el Edén. Adán y Eva vivían sin vergüenza ni culpa, y su relación mutua era sinónimo de amor y unidad. La serenidad y la armonía eran la norma en el Edén. Las criaturas vivían en paz unas con otras, y el mundo estaba libre de conflictos y sufrimiento. El jardín del Edén era un regalo divino, un lugar de perfección y belleza donde Adán y Eva experimentaban la plenitud de la vida en su forma más pura. Después de su desobediencia en el jardín del Edén, Adán y Eva fueron expulsados por Dios y se encontraron fuera del paraíso al que habían estado acostumbrados. La vida fuera del Edén presentaba desafíos desconocidos para ellos. La abundancia y la armonía del paraíso se habían desvanecido, reemplazadas por un mundo caído. Adán ahora tenía que trabajar la tierra para obtener su sustento y Eva enfrentaba el dolor del parto. El mundo exterior era menos acogedor que el Edén. La vida se convirtió en una lucha por sobrevivir. Adán y Eva experimentaron la necesidad, la enfermedad y la muerte por primera vez. A pesar de su pecado y la pérdida del Edén, Adán y Eva mantuvieron una relación con Dios. A través de la oración y el arrepentimiento, buscaron restaurar su comunión con Él. La familia de Adán y Eva creció con el tiempo. Tuvieron más hijos e hijas cuyas vidas se entrelazaron con los desafíos y las bendiciones de un mundo caído. A pesar de las dificultades, Adán y Eva guardaron en sus corazones la esperanza de la promesa de redención. Sabían que Dios tenía un plan para restaurar la humanidad. A medida que pasaron los años, Adán y Eva dejaron un legado. Sus experiencias y su fe en Dios influyeron en las generaciones futuras y en la historia de la humanidad. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, fueron bendecidos con la capacidad de dar vida. En su vida en el jardín del Edén, tuvieron hijos que jugarían un papel importante en la historia de la humanidad. Su primer hijo fue Caín, cuyo nombre significa adquisición o posesión. Caín fue el primogénito y heredero de las bendiciones de sus padres. Luego, Adán y Eva tuvieron a Abel, cuyo nombre significa aliento o vanidad. Abel era conocido por su obediencia y su relación cercana con Dios. Caín y Abel crecieron en el jardín del Edén, aprendiendo las formas de la tierra y la relación con Dios de sus padres. Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, cuyas vidas y descendencia se multiplicaron a lo largo de las generaciones, dejando una huella en la historia de la humanidad. En el jardín del Edén, el lugar de la creación misma, nacieron dos hermanos, Caín y Abel. Siendo los primeros hijos de Adán y Eva, su historia comenzó en un entorno de pureza y abundancia.
Los hermanos crecieron en el jardín, rodeados de la belleza de la creación y el amor de sus padres, Adán y Eva. A medida que crecían, desarrollaron personalidades distintas. Con el tiempo, la rivalidad entre los hermanos comenzó a crecer. La competencia por la atención y el favor de sus padres se intensificó, sembrando las semillas de la discordia. Un día, ambos hermanos decidieron hacer ofrendas a Dios como muestra de su devoción. Abel ofreció a Dios los mejores corderos de su rebaño, mientras que Caín presentó frutos de la tierra como ofrenda. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Caín se sintió herido y enfurecido al ver que su hermano había obtenido el favor divino. La ira y el resentimiento consumieron a Caín, y en un momento de furia llevó a su hermano Abel al campo y lo mató. El primer asesinato en la historia humana dejó una mancha de sangre en la tierra. Dios confrontó a Caín por su pecado y le anunció que sería un errante en la tierra. Caín, abrumado por la culpa, se enfrentó a las consecuencias de su acto impío. Después de cometer el terrible acto de asesinar a su propio hermano Abel, Caín se encontró solo en medio de un paisaje desolado. El lugar donde había llevado a cabo el homicidio se convirtió en un testigo mudo de su pecado. Dios, en su justicia y misericordia, confrontó a Caín por su pecado. La voz de Dios resonó en su conciencia, llenándolo de temor y culpa. Dios pronunció una condena sobre Caín que resonaría a través de las generaciones. Y ahora maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Con esta sentencia divina, Caín se convirtió en un errante y un extranjero en la tierra que antes había conocido como su hogar. Ya no tendría un lugar permanente donde establecerse. Caín se enfrentó a la soledad y el remordimiento mientras vagaba sin rumbo fijo. Cada paso que daba lo alejaba más de su familia y de la presencia de Dios. A lo largo de su vida como errante, Caín se enfrentó a la dureza de la tierra y las dificultades de vivir lejos de la presencia divina. Tras su destierro de la presencia divina, Caín, junto con su familia, se aventuró en la tierra de Nod. Allí, en un terreno abierto y fértil, comenzaron a cimentar las bases de lo que se convertiría en la ciudad de Enoque. Caín, como fundador de la ciudad, asumió el papel de líder y visionario. Con determinación, dirigió los esfuerzos de su familia y seguidores para establecer un lugar que llamarían su hogar. Los sonidos de la construcción llenaron el aire mientras las primeras estructuras de la ciudad comenzaron a tomar forma. Caín y su familia trabajaron incansablemente, levantando los cimientos de lo que sería la ciudad de Enoque. La planificación y organización meticulosas eran esenciales. Se establecieron calles, se diseñaron plazas y se erigieron murallas para proteger a los habitantes de la ciudad en crecimiento. La familia de Caín, con sus descendientes y seguidores, compartía la visión de construir un futuro en la tierra de Nod. Su dedicación y esfuerzo conjunto se reflejaban en cada estructura levantada y en cada calle trazada. Con el tiempo, la ciudad de Enoque comenzó a tomar forma. Las estructuras se multiplicaron, las calles se llenaron de vida y la ciudad se convirtió en un símbolo de la determinación humana para forjar un camino en un mundo lejos de la presencia divina. Caín, el fundador, miraba con orgullo la ciudad que había ayudado a construir. Aunque lejos de Dios, había establecido un lugar para su descendencia donde podrían vivir y prosperar. Con el paso de los años, la ciudad de Enoque floreció más allá de las expectativas iniciales. Sus calles se llenaron de vida y actividad constante y sus estructuras se multiplicaron. El comercio floreció en Enoque. Los habitantes intercambiaban bienes y productos, lo que llevaba a una economía próspera. La ciudad se convirtió en un centro de actividad comercial en la tierra de Nod. La ciudad acogió a personas de diversas regiones y culturas, lo que enriqueció su tejido social. La diversidad de ideas, creencias y tradiciones contribuyó a la riqueza cultural de Enoque. Los descendientes de Caín demostraron ser expertos en la metalurgia y la tecnología.
Sus conocimientos avanzados en la fabricación de herramientas y armas de hierro y bronce impulsaron la innovación en Enoque. La ciudad también se destacó en las artes y la música. Sus habitantes apreciaban y promovían la creatividad, lo que añadía una dimensión cultural a la prosperidad de Enoque. Enoque se convirtió en un lugar de seguridad y estabilidad en un mundo a menudo peligroso y caótico. Las murallas que rodeaban la ciudad brindaban protección a sus habitantes. A pesar de su origen lejano de la presencia de Dios, la comunidad en Enoque era unida. Los lazos familiares y la cooperación entre los habitantes contribuyeron al éxito de la ciudad. Por la noche, las luces de Enoque brillaban, simbolizando la prosperidad y la búsqueda de significado en un mundo que había perdido la comunión con Dios. Uno de los logros más notables de la ciudad de Enoque fue su destreza en la metalurgia. Los descendientes de Caín, apasionados por la innovación, dominaron la fundición de metales y la forja de herramientas y armas avanzadas. Los metalúrgicos de Enoque trabajaban incansablemente en sus talleres, creando objetos de hierro y bronce que eran altamente valorados en la región. Sus habilidades se transmitían de generación en generación. La ciudad de Enoque se convirtió en un centro de producción de herramientas agrícolas y armas de alta calidad. Sus productos eran apreciados tanto por los habitantes de la ciudad como por aquellos que comerciaban con ellos. Junto con la metalurgia, las artes también florecieron en Enoque. Escultores y artistas creaban obras que expresaban la belleza y la creatividad humanas. Sus esculturas y pinturas adornaban las calles y plazas de la ciudad. La música llenaba el aire en Enoque. Los habitantes apreciaban las melodías y las actuaciones musicales que se convirtieron en una parte integral de la vida cultural de la ciudad. Aunque Enoque prosperaba en muchos aspectos, había una ausencia palpable en la vida de sus habitantes: la cercanía y la comunión con Dios. A diferencia de sus antepasados en el jardín del Edén, la relación directa con lo divino se había desvanecido. La ciudad de Enoque estaba llena de actividades y ocupaciones, pero éstas a menudo se centraban en los esfuerzos humanos y en la búsqueda de significado en un mundo que había perdido el contacto con lo divino. El comercio, la producción y el enriquecimiento material ocupaban gran parte de la vida de los habitantes de Enoque. La prosperidad económica era valorada por encima de todo. La adoración y el culto a Dios eran prácticamente inexistentes en Enoque. Las iglesias y los altares que habían sido comunes en generaciones anteriores no tenían lugar en esta sociedad. Con la ausencia de una guía moral divina, las normas morales se volvieron relativas en Enoque. La ética se basaba en las necesidades y deseos humanos en lugar de en principios divinos. Los habitantes de Enoque buscaban significado en sus propias creaciones y logros. La ciudad se convirtió en un reflejo de la aspiración humana por encontrar un propósito en un mundo caído. A pesar de su prosperidad y logros, muchos habitantes de Enoque experimentaban una soledad espiritual, una sensación de vacío que la riqueza material no podía llenar. Enoque se convirtió en una sociedad centrada en lo humano, donde la ausencia de Dios se reflejaba en cada aspecto de la vida cotidiana. La ciudad representaba la búsqueda de identidad y significado en un mundo que había perdido su conexión con lo divino. La historia de Caín, el primer asesino de la humanidad, es un relato lleno de misterio y lecciones profundas. Aunque la Biblia no relata directamente si Caín buscó perdón o reconciliación con Dios, su historia nos brinda valiosas lecciones sobre las consecuencias del pecado y la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la gracia divina. La conciencia del pecado debió haber pesado sobre Caín. Los recuerdos del momento en que levantó la mano contra su propio hermano seguramente lo atormentaron. El asesinato de Abel había marcado un punto de no retorno en su vida. Aunque la Biblia no registra sus palabras, podemos imaginar a Caín, en sus momentos de soledad, clamando en busca de perdón y gracia divina. El arrepentimiento se convirtió en una búsqueda interna, una lucha por encontrar la reconciliación con Dios. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas.
Hasta la próxima lección de asombro espiritual.